¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Señor Cárdenas, queríamos una impresión suya en relación al contexto que estamos viviendo, esta inamovilidad que en realidad pocos están respetando, pero que se condice supuestamente con la declaración del congresista Montoya, que no es lógicamente de Perú Libre, sino del otro lado, que sostiene que se iban a desarrollar múltiples saqueos y que por eso, aunque la medida puede ser muy drástica, era necesario hacer algo para resguardar la ciudad. ¿Cuál es su impresión? Bueno, yo creo que hay que verlo desde diferentes ópticas, ¿no? Si efectivamente se quería preservar la vida y la integridad de las personas, pues el toque de queda o esta orden de inamovilidad se hubiera desarrollado en algunas otras regiones del país, ¿no? Por ejemplo, Ica, por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, Trujillo, donde efectivamente ha habido conatos de violencia muchos más graves que en la ciudad de Lima. O sea, ¿le parece a usted entonces que Jorge Montoya, en contubernio con el gobierno, están manejando algo que desconocemos, más o menos así? Bueno, yo creo que el señor Jorge Montoya, casi citando a Chacalón, hablaba de cuando los cerros bajan, ¿no? Y efectivamente ese mensaje de inteligencia debió haberse señalado en el mensaje a la nación que dio el presidente Castillo ayer, porque el presidente Castillo solamente dijo, y además con muy poca anticipación, una medida improvisada, dijo que bueno, nos iba a encerrar a los limeños el día 5 de abril, además que tiene un peso muy simbólico, pero no señaló las razones. Esa razón de que efectivamente podría haber un conato de violencia muy grave en la ciudad, no la mencionó, ¿no? Y recién nos venimos a enterar al día después de que existen estos indicios que señala la inteligencia de la policía de que habría cierto nivel de violencia. Pero, digamos, en la política los momentos importan y importan mucho, y no se señaló eso al momento de darle el mensaje, lo que le resta credibilidad un día después de una medida que a todas luces se ve improvisada. Entonces, en el marco de la especulación, ¿qué habría detrás de todo esto? ¿Solamente torpeza? Bueno, yo creo que esta última medida que ha señalado el presidente de la República denota debilidad, ¿no? Denota debilidad ante un escenario que cada vez se está complicando más, y además tomando en consideración que su equipo de asesores, ¿no? Su gabinete no tienen las capacidades para manejar una situación como la que está viviendo actualmente el país, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Defensa ayer dando unas declaraciones lamentables sobre los 4 fallecidos en el conflicto social en Junín, y el ministro de Justicia ninguneando que no iba a pasar nada si no se comía un día, desconociendo todo lo que había sucedido en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, que el 80% de la población del Perú trabaja en la informalidad, y que de acuerdo con estudios del INEI, 47% de los hogares en nuestro país no tienen refrigeradora, por lo cual es muy difícil poder abastecerse y no vivir del día a día como vive la gran mayoría de la población. Ahora, algo que llama la atención es que aparentemente la inamovilidad no se está cumpliendo del todo. ¿No tiene usted esa percepción? Lo que pasa es que no se iba a cumplir porque, reitero, la gran mayoría de la gente trabaja en la informalidad, y si no trabaja, pues no come, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a respetar una inamovilidad que fue dada con muy poca hora de anticipación si yo tengo que llevar un plato de comida a la mesa de mi casa, ¿no? Entonces, ahí el gobierno está teniendo una desconexión total con la realidad social de la gran mayoría de limeños, que en este caso vive pues del día a día, ¿no? Claro, y lo otro, a propósito de eso mismo, esa podría ser la razón por la cual no se escucha represión policial o violencia incluso militar en determinadas calles de Lima o del Callao. Pues efectivamente, ¿no? No creo que la policía, y en este caso las fuerzas armadas, vayan contra su propia población, ¿no? Eso ya prácticamente sería pues el fin de la presidencia de Pedro Castillo, tal y como sucedió con el señor Merino, que reprimió brutalmente a su propia población, en este caso a los jóvenes que salieron a marchar contra un gobierno usurpador y ilegítimo, como era el caso del señor Merino. Ahora, hoy día, desde las 10, entiendo, se está reuniendo la Junta de Portavoces en el Congreso de la República, pero a las 3 de la tarde va a haber una reunión en el Parlamento del presidente de la República con algunos ministros y los dirigentes más importantes del Parlamento Nacional. ¿Usted qué cree que de esa reunión pueda salir?
¿qué podría, digamos, concretarse? Bueno, lo que hemos visto, digamos, en estos últimos 9 meses, ¿no? En este estira y afloja que ha tenido el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Mucha retórica por parte del Parlamento, pero muy poca acción en cuanto a enderezar, entre comillas, el rumbo del gabinete y del presidente Castillo, ¿no? Han pasado 33 ministros desde que inició el gobierno, una señal de improvisación y de debilidad, y el Parlamento prácticamente no ha censurado a nadie, no solamente al señor, al señor Condori, porque bueno, ya era insostenible que el señor Condori estuviera en el gabinete, pero si nosotros vemos cuáles han sido las votaciones, vemos que el fujimorismo y el ala dura de Perú Libre votan prácticamente igual, ¿no? Contra la reforma del transporte, contra la reforma de la educación universitaria, etcétera. Entonces, pues yo no creo que haya mucho que decir sobre esa reunión. Y recordemos que el Parlamento tiene todavía mayor desaprobación que el presidente de la República, ¿no? Así es, así es. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en su análisis? Usted no es sociólogo, usted es politólogo, pero igual, ¿qué podría pasar con la población que está observando todo esto, ¿no? Y con los administradores del Estado? No estoy hablando solo del Ejecutivo, sino del propio Congreso, que como usted dice, se reúnen esta tarde y seguramente no ocurrirá nada, la crisis se va a mantener, mañana no se sabe si esto va a ampliarse o no, esto de la inamovilidad. ¿Qué piensa? Los televidentes están escuchando con atención su análisis, que pueda suceder de aquí para adelante. Bueno, yo creo que el factor más preponderante es que el presidente Pedro Castillo va a seguir perdiendo popularidad, ¿no? La popularidad del presidente Castillo se ha ido pues caída libre, y con estas acciones, con este desorden, con esta improvisación, con esta percepción de traición que existe, porque recordemos que donde más manifestaciones ha habido han sido los bastiones que votaron masivamente por Perú Libre en la segunda vuelta, ¿no? Como Puno, como Arequipa, sí, como Junín. Entonces, un gobierno cada vez más débil y cada vez más impopular va a ser muy difícil de mantener, muy difícil de mantener. Recordemos que al señor Vizcarra lo vacaron con 75-80% de aprobación, pero al señor Castillo, si se produce una renuncia o en un caso hipotético una vacancia, va a tener pues 15-10% de aprobación, ¿no? Va a ser una presidencia que va a ser muy difícil de defender en las calles, ¿no? Entonces el escenario... La vacancia, la anterior, la pretensión de vacancia se terminó con 55 votos nada más. Pero en este caso yo veo algo muy similar a lo que sucedió con el presidente Kuczynski, ¿no? No se le vacó, pero se quedó totalmente solo, totalmente aislado, y se le empujó hacia una renuncia. ¿Le pareció actos de vandalismo lo que vimos ayer? Supongo que usted también lo debe haber visto, cómo bajan a empellones a la gente del micro, de la combi, de la cúster, cómo desinflan las llantas, cómo tiran piedras a los vehículos de transporte. ¿Qué le pareció eso a usted? Bueno, aquí hay que distinguir claramente dos aspectos, ¿no? El aspecto de la protesta legítima, pacífica, que efectivamente toda la población tiene derecho, y el vandalismo, ¿no? Pero el vandalismo, los servicios de inteligencia de la policía deben haberlos detectado, ¿no? Pero como el Ministerio del Interior también anda de tumbo en tumbo, los procesos de inteligencia, la dirección de inteligencia también se ha debilitado, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo no se han podido identificar a estos vándalos, a estas personas de mal vivir que atentan contra la propiedad pública, contra la propiedad privada y contra los derechos de las personas, ¿no? Entonces, y por el otro lado, en la gestión de la conflictividad social, ¿no? También hemos visto improvisación. El Viceministerio de Gobernanza Territorial adscrito a la PCM, que es el encargado de gestionar, prevenir y hacer seguimiento de los conflictos, pues ha estado en una situación de gran inestabilidad, ¿no? En estos meses ha tenido 3 viceministros y no ha habido esa continuidad de la política para la gestión, seguimiento y prevención de los conflictos sociales. Así que, grosso modo, podemos ver un Estado cada vez más débil, un gobierno cada vez más improvisado, y con unos nombramientos que, como usted muy bien ha informado, han sido sumamente cuestionados por la población, por los medios de comunicación, inclusive por las mismas personas que apoyaron al presidente Castillo en la segunda vuelta. Un ejemplo nada más, ¿no? El señor Sea, ministro de Agricultura, que estuvo en la mesa de negociación en Huancayo, tiene 2 denuncias por homicidio. O sea, y no es lo único, ¿eh? Y no es lo único. Y no es lo único. Señor Cárdenas, ha sido muy amable, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias a usted, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Alonso Cárdenas.